Bueno, a 42 años de la Guerra de Malvinas, ¿cómo están organizados? ¿Cómo viven actualmente los veteranos de guerra? En la actualidad estamos organizados aquí en Jujuy con un centro de veteranos de guerra que está camino a Palpalá, al costado de la ruta 66, próximo a la Federación Gaucha. Allí tenemos un centro con instalaciones como para un lugar donde nos podemos reunir nosotros los veteranos de guerra, nuestras familias y demás. Y así reunidos con una organización, digamos, ya firme, con una comisión directiva y demás, trabajamos o hacemos todo lo posible para difundir todo lo que sea referente a la Guerra de Malvinas. Los veteranos de guerra como referentes exclusivos de lo que allá se vivió en 1982 y que mucho interesa a la gente común, al pueblo en general. Por lo tanto, cuando se acerca una fecha, 2 de abril, somos muy requeridos para ir a diferentes lugares a dar charlas sobre el tema de Guerra de Malvinas. En estas charlas que ustedes brindan, sobre todo a establecimientos educativos, ¿qué les preguntan los niños o los docentes cada vez que llegan a visitarlos? Las preguntas son de las más variadas, todo depende del nivel de la audiencia, obvio, ¿no? Los chiquitos son más directos, preguntan directamente cuántos ingleses mataste, por qué, cómo dormiste, qué comías, etcétera. Los adolescentes y adultos ya son más específicos, tienen mucho más criterio para preguntar fechas, cantidades, etcétera. Pero dentro de todo son charlas muy amenas, muy digamos sensibles también, porque toca al corazón, al fondo, tanto del veterano de guerra como de muchas personas que están escuchando o preguntando, y hasta a veces llega el momento de quebrarse emocionalmente. Dentro del escuadrón que integrabas, ¿cuál era tu tarea? Bueno, yo en la primera escuadrilla naval de helicópteros yo me desempeñaba como mecánico helicópterista. Por lo tanto, cada vez que sale a volar un helicóptero yo tenía que ir como mecánico secundando al piloto y copiloto. Y en tierra, durante los días de trabajo, era hacer el mantenimiento a los helicópteros para estar listos a despegar en cualquier momento cuando sean requeridos. ¿Cuántos años estuviste? Yo en la Armada hice 35 años de almanaque. Ingresé a la Armada el 16 de marzo del año 66 y me retiré el 1 de septiembre del 2001 con 35 años de almanaque completos prestados en servicios a la patria. Y en la escuadrilla de helicópteros estuve durante 14 años. De esa experiencia, me imagino que tienes no solo recuerdos, sino también haber participado y haber colaborado también con todos tus camaradas en la Guerra de Malvinas. Me imagino que ese recuerdo siempre está presente y vivo, ¿no? ¿Cómo te llevas con los compañeros del resto del país? Obviamente, las vivencias, lo que uno vivió, las diferentes situaciones, tanto en tiempo de paz como en la guerra, son algo que te marca muy profundo en el aspecto de camaradería, compañerismo y demás. Durante mi época de actividad, solamente nos dedicamos a nuestro trabajo, una tarea como cualquier otro, nada más que en el aspecto militar esas tareas son mucho más estrictas, la disciplina militar es única, hay mucha disciplina, cumplimiento, las órdenes se reciben y se cumplen, no hay lugar a ningún tipo de cuestionamiento a una orden. Por lo tanto, el militar tiene una preparación especial y un carácter y un espíritu para cumplir sus tareas, sus trabajos, que también influye en la vida civil, inclusive en la casa, en el ámbito familiar. Con mis camaradas todos bien, todo normal, nos encontramos cada vez que podamos, nos mantenemos comunicados. Hoy en día con los grupos WhatsApp yo estoy en contacto permanente con mis compañeros, muchos jujeños que se quedaron a vivir allá en Bahía Blanca y zona, y con los otros compañeros, demás camaradas e inclusive de la otra fuerza, nos vemos aquí en forma continua en nuestro centro, en nuestro ámbito familiar también, un grupo muy especial.
de esa disciplina que hablas, de ese orden, de esa forma tan importante que se llega a formar un soldado, esos valores o esa disciplina, ¿cómo lo ves hoy en día en la Argentina, y sobre todo en los jóvenes, a modo de reflexión? Bueno, mira, eso es algo muy llamativo, muy llamativo. Yo a mis 74 años, obviamente ya tengo un perfil de carrera, un perfil de vida perfectamente definido. Y hoy en alguna oportunidad por ahí pienso, miro, observo y te ves con cada situación que realmente está fuera de todo contexto. A mí me llama muchísimo la atención porque, como dije anteriormente, tenemos una disciplina militar, una formación de valores y principios que nos da la Armada Argentina en sí, y que eso obvio queda para el resto de nuestra vida. Pero cuando llegás al ámbito civil te encontrás con una serie de sorpresas y algunas muy ingratas, pero en definitiva hay que convivir con ellas, y en el caso de nuestra vida actual, nuestra situación, la situación de nuestro país, de nuestra patria, nos causa cierto dolor, cierta preocupación al veterano de guerra, porque no olvidemos que el veterano de guerra volvió vivo de una guerra y se ha jugado la vida. Y a veces uno piensa, me jugué la vida por la patria, por los argentinos, ¿valió la pena? Y a veces la respuesta es muy ambigua, porque vos ves que ahora está todo fuera de contexto, leyes diabólicas, ordenanzas que no se cumplen, libertinaje por todos lados, la juventud, la mayoría, porque hay mucha juventud muy buena, pero hay otros, o la mayoría, están medio descarriados, están en otra situación que a mí me da pena verlos y sé qué futuro les espera, porque si no estudiás, no trabajás en el momento que tenés que hacerlo, el futuro que tenés, que se avisora, la verdad, es muy improbable de que puedas llegar a ser una buena persona. Luego de ¿cuántos años el gobierno nacional o provincial logra reconocerles o darle el valor a lo que ustedes hicieron en la guerra de Malvinas? Porque ustedes tenían muchos pedidos, ¿no?, a nivel nacional. Ese es otro gran tema de los veteranos de guerra. Lo asumimos, lo sufrimos y lo llevamos como una carga más. Por ejemplo, regresamos de Malvinas y hubo un gran tema de desmalvinización por los propios argentinos, por nuestras propias autoridades. Ningún tipo de reconocimiento después que regresamos de la guerra. Yo en particular no me quejo, porque yo soy un soldado profesional, yo estuve preparado para ir a la guerra, yo tenía que ir a la guerra si me ordenaban, pero aquellos ciudadanos que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio por un mandato de nuestra Constitución, para ellos fue un poquito traumático porque el regreso de la guerra, ya todo el mundo lo sabe, volvimos un poco escondidos, ninguneados, nadie quería hablar de la guerra, inclusive hubo prohibición de hablar de la guerra al veterano de guerra, hubo un temor de que el veterano de guerra ya estaba loco, que no le podían dar trabajo, y así situaciones de ese tipo se sufrió, se vivió por mucho tiempo. Nosotros los soldados profesionales aún lo vivimos, en el peor de los casos, una especie de desconocimiento, de desaire de parte de nuestros propios camaradas. Sufrimos ese maltrato por solo hecho de haber ido a la guerra, y eso dolió muchísimo. Para concluir, digo que finalmente en estos últimos años, último tiempo, estamos siendo reconocidos tanto a nivel nacional, provincial, por algunas cosas, algunas pequeñas, beneficios económicos de parte del Estado, pero lo más importante para nosotros es el reconocimiento, la gratitud que recibimos de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. A ellos sí le tenemos eterno agradecimiento.
¿Cómo van a recordar este 2 de abril ustedes, los veteranos de guerra, en este 2023? Para este 2023 tenemos una serie de actos que se van cumpliendo ya, como esto que acabamos de decir de las charlas en las instituciones. El sábado tenemos una vigilia en la plaza que está detrás de la Casa de Gobierno. Allí va a haber oradores, va a haber espectáculos musicales, etcétera, hasta las 12 de la noche, que se entona el himno nacional. Y el domingo 2 de abril empiezan las actividades allá en el barrio Islas Malvinas, donde está el Consejo de Educación, ese edificio nuevo. Ahí en esa zona se va a inaugurar una plazoleta referente a las Malvinas, donde están una especie de monumento. Hay unas placas donde están los nombres de todos los veteranos de guerra de la provincia de Jujuy. Posteriormente habrá un desfile cívico-militar para concluir el 2 de abril. Muy bien, finalmente tu reflexión para los jóvenes de hoy, para tus camaradas también, en un día tan especial que se avecina como es el 2 de abril. Para mis camaradas, ellos ya me conocen, nada más que decirle que como veterano de guerra, todos los días, en toda nuestra situación, debemos honrar el título honorífico que nos dio la nación argentina como veteranos de guerra. Eso es importante, somos personas de bien, somos soldados, hemos defendido a la patria, hemos dado un ejemplo a nuestra sociedad y a la juventud, que por favor se concienticen, tomen conocimiento de nuestra historia reciente, como fue la Guerra de Malvinas, porque en nuestra patria hacía más de 100 años que no había guerra, por lo tanto no teníamos experiencia. Ahora la juventud, los que nos escuchan, los que nos preguntan, tienen esa enorme facilidad de tener a un veterano de guerra enfrente, preguntarle todo lo que consideren de inquietud para sus conocimientos. Yo no tenía esa experiencia y esta juventud hoy lo tiene. Les recomiendo, estudien, lean los libros de la Guerra de Malvinas. Está saliendo mucho material bibliográfico en estos momentos. Allí está plasmado todo lo que pasó en la guerra, lo bueno y lo malo. Así que mi reflexión final es, señores, yo ya como soldado he cumplido con mi patria. Espero que a ustedes la experiencia que les transmitimos los veteranos de guerra les sirva de algo. Y no se olviden que en 1982 no había hipótesis de guerra. La guerra apareció de un momento a otro. Por lo tanto, esto es así. En cualquier momento podemos entrar en guerra. No sabemos con quién, aunque ya lo percibimos un poco, pero no voy a decir quién. Por lo tanto, a mis camaradas que están en el servicio activo, entrénense, adiéstrense como si la guerra de Malvinas o como si mañana mismo estallase una guerra. Así hay que estar preparado para la guerra. Mi cariño, mi respeto a todos, ciudadanos civiles y militares.